Vuelvo a mi pasado, a uno ilusorio seguramente, a la hacienda de mis abuelos. Regresar es quizá el motivo de todo viaje. Se ha huido sin saberlo para volver. Vuelvo a recuerdos de espejos y fotografías, de objetos con memoria. La memoria tal vez solo sea una manera de olvidar. El cuerpo instintivo se siente en casa de nuevo. Busco entre los muebles y las cosas, en el pasado de la historia y en las historias de los héroes. El gusto de las letras, el sabor de las palabras, el presente perpetuo de la cocina y el libro. Desempolvo fantasmas de tela y rehago lo ya hecho. El cobre de mi abuela, la tinta de mi abuelo, son los puentes entre los tiempos. La tierra, refugio al borde del mar, su aspereza y sus frutos, los elementos, la simpleza. Vuelvo a mi pasado, a los alimentos terrenales. Hacienda San Cristóbal Polaxtla, Puebla, 11 de octubre. Repaso el perfil de Maximiliano y me deslumbra e intriga. No solo su historia política y su extraño segundo imperio mexicano, convocado por los conservadores nacionales. Me llaman la atención su detenida apariencia, sus extravagancias. Imagino así, extravagantes banquetes, llenos de pompa y boato, colmados de afectaciones tan divertidas. Tan divertidas como imaginar una suerte de banquete platónico, donde se sientan a la misma mesa y en un mismo tiempo también Carlota y Porfirio Díaz, pero además Zapata, Benito Juárez e Iturbide. Así lo imagina Héctor Zagal en esta cena con Maximiliano y conmigo y con él, esperando que todo esto no acabe en abdicaciones, traiciones, huidas o fusilamientos. Tendré listos los candelabros y las ideas para compartir la agudeza de Zagal y la comida. Un banquete digno de un imperio latinoamericano. Hola, mi admirado Héctor, qué gusto verte. Bienvenido, muy buenas tardes. Vamos a verla, sí. Pues se nos hizo de noche visitando la hacienda, Héctor. Sí, es preciosa. No me hubiera imaginado que era tan hermosa, tan bonita. Me encantó la marquetería, pero sí ya se nos hizo de noche, ¿no? Pero qué bueno porque de alguna manera nos permite platicar gozosamente antes de la... ¿Puedes servirte un poco de vino? Sí, bueno. Antes de la cena, de esta cena que yo hago en homenaje a tu cena de Maximiliano. Bueno, y me tendrás que decir que me preparaste, ¿no? Bueno, vamos a hacer un filete Richelieu, pero lo vamos a hacer juntos y una capirotada barroca que es así como requiere tanto tiempo, ya está hecha. Y si te parece, entremos ya en materia. Bueno, primero un brindis, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Yo creo que era claro que desconocemos quién es Maximiliano, a qué viene a México, quién es este segundo emperador, porque en esta lineal historia de la historia mexicana, pues es uno de los enemigos, entonces simplemente vino, lo fusilamos, fue un acto de justicia y nos quitamos el segundo imperio. Yo creo que hay que replantearnos quién es este señor, cómo llega a México. Claro, yo creo que la primera idea es que es una novela, juego con eso, pero México se había hecho pedazos durante la primera mitad del siglo XIX. Por cierto, entre pleitos de masones, entre la logia yorkina y la escocesa. Pedazos, hasta el punto de que perdió la mitad de su territorio. Hoy por hoy, la mitad de su territorio quiere decir 2.500.000 metros cuadrados. Ningún país estaríamos europeo, teniendo problemas con Arizona en este momento. Ni con... No. El desierto de Sonora llegaría hasta... Creo que esta experiencia muestra algo
que ya estaba desde la primera mitad del siglo XIX, y es esta idea de que México, al no tener una tradición republicana, lo que tenía que hacer era independizarse como una monarquía, como se había independizado el propio plan Portugal, de Iguala, claro. y como pretendieron el mismísimo Hidalgo. Sí, ¿no? que Y, querían bueno, traer a Fernando VII. aprovechando eso, los conservadores mexicanos, no todos, hay que decirlo, pero un fuerte, le ofrecen la corona a Maximiliano de Habsburgo. Ligados obviamente a la intervención napoleónica, es Tal decir, cual. así Entonces, se puede traer a... Tal cual. Entonces, ya está la ocupación francesa en México, ya están los ejércitos mexicanos. Napoleón III representa la modernidad en Europa. Francia en ese momento es la ciudad luz, los grandes bulevares, el progreso, la ciencia, una potencia colonial. Por otro lado, Napoleón representa un contrapeso, Napoleón III, a Estados Unidos, que ha despojado apenas unos años antes a México de la mitad de Arizona, claro. Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada, California. Las Californias, claro. O sea, Sí, un sí. pedazo grande. Entonces, digamos, algunos se entiende que vean como Salvador a Maximiliano, ¿no? ¿Quién es Maximiliano? Hay que cuidar lo poco que nos queda. Claro, esa es la idea. Maximiliano es el archiduque, hermano del emperador de Austria, católico, con el apellido Habsburgo, se suponía que era conservador. Entonces, en este sentido, Maximiliano supone esta reconciliación que es una monarquía católica fuertemente centralizada. ¿Pero por qué? Porque el otro ya nos había dado malas experiencias. Así es, claro. O sea, los conservadores... La cuota ya se había terminado, fueron la cuota que se le dio. 2.500.000 metros cuadrados y este país se había hecho pedazos. Llega Maximiliano con su esposa Carlota, con unos ideales de modernización a México, además con una cierta sensibilidad. Si bien es cierto que, como hemos platicado, comían a la europea, hay un intento de Maximiliano de tratar de revestirse de lo mexicano. Se sabe, por ejemplo, que cuando Maximiliano y Carlota salían de viaje por México, por ejemplo, una indicación del protocolo era que los sirvientes de la corte, una parte eran mexicanos, otra austriacos o europeos, se vestían de charros. El propio Maximiliano. Claro. Se conoce de sus grandes trajes. Mientras que Juárez se viste de levita. Entonces tampoco es tan ajeno. Ahora, lo cierto es una figura de unidad. Se trata de presentar a él como el salvador de los indígenas, como el salvador de México, como la unidad, como la modernidad. Bueno, recupera las mercedes reales de las tierras de Indias, por ejemplo. O sea, les vuelve a dar tierras a los indígenas, claro, las devuelve. Que luego el liberalismo de Juárez, con esta afán modernidad, volvería a desmantelar. Entonces es una figura, por supuesto, yo creo que yo no diría que es indefendible, pero que hay muchos aspectos que no les hemos hecho justicia. Quizá es cierto es que no acaban de entender bien a dónde van, quizá tienen una visión demasiado optimista. De que van a ser recibidos siempre bien, con bombo y platillo. Aunque aún así se sabe que hay una serie de manifestaciones. Bueno, Puebla lo recibe bien, la Ciudad de México, por supuesto. Bueno, aquí en Puebla hubo grandes familias que además pidieron ser damas, o sea, las mujeres más solteras pidieron ser damas de corte. Morelia, por ejemplo, cuando pasan por Morelia, donde por cierto se inventa un platillo. ¿Para Maximiliano? Para Maximiliano. Hay un cocinero michoacano que recoge algo así que se llama maximiliana, que es una especie, en realidad no tiene gran chiste, es una especie de ravioles con una salsa de esta como media bechamel, algo así, ¿no? Una salsa blanca, pero que se llama Maximiliana, ¿no? Un personaje al que no se le ha dado todo el papel es a Carlota, porque Carlota es una mujer. Tienes toda la razón, que se sabe. Y nos quedamos ahora en esta versión muy literaria del Paso, ¿no? Que no es la Carlota, porque es una Carlota inventada. No, Carlota era muy interesante, pero no es la Carlota a la que tenemos de hacer Carlota justicia. Carlota era una mujer que sabía mandar, por un lado, y por otro lado era una mujer exquisita para las relaciones públicas. O sea, de hecho, Carlota va por delante en muchos lugares. Sostuvo muchas veces el reino. Y despierta, en efecto, afectos entre el pueblo, ¿no?
pues hagámosle justicia a nuestro paladar y No, bueno. vamos a guisar para continuar Así nuestra excepcional conversación sobre Maximiliano. Bueno, pues, Salud, Héctor. Pues si quieres, como el ayudante o el ujier húngaro de Maximiliano, pongámonos a trabajar. Te voy a Bueno, pedir qué que elegante, ¿no? piques 12 echalotes, mientras yo corto también 2 medallones del filete. bueno, esto huele muy bien. Sí, le va a dar, finalmente es un pariente de la cebolla más que del ajo, y le va a dar un sabor muy sutil. Chiste, como decía, tú sabes lo que Oscar Wilde decía de los artistas y de A los ver, dime. críticos de arte. Decía, el crítico de arte. Yo es prefiero a el los único- artistas que a los críticos de arte, Y pero decía, el único que no sabe de arte es el crítico Claro. de arte, ¿no? Yo espero que no me vaya a pasar así como crítico de gastronomía, que no sabe nada de cocina, ¿no? no, pero eres un... Pero vamos a ver si nos van quedando bien los. Vas muy bien, los muy bien, echalotes, muy bien. ¿no? Después lo picamos si quieres un poquito más, pero ahorita está perfecto el corte. Yo tengo aquí ya mis filetes, los vamos a salpimentar. Vamos a poner unos cuantos. Fíjate que hay Granitos una. de Ahora me pimienta. estaba acordando Y que. si quieres, mientras tú terminas, perdón Dime, que te dime. interrumpa, no, lo que tú terminas de picar, yo voy sellando mis filetes en el sartén. Pero veme diciendo, perdona. No, bueno, te decía que en uno de los menús de la corte de Maximiliano se sirven un arroz con ostiones. Ha de haber sido fantástico, ¿no? Sí, fíjate que yo tengo mis dudas, porque no sé el ostión, tenía que ser ya un ostión de lata. Claro. No, bueno, no lo había, ¿no? Pero Sí sin que había, conserva. ¿no? Pero Ya había sí- una conserva, sí, ¿no? sí, conservado. Ya había claro. una salmuera, ¿no? Solo es un sellado a fuego muy alto Bueno, eso huele delicioso. para que no se nos desjugue. Esa es la Claro. función de todos los sellados de las carnes. Tenemos un demi-glace que vamos a incorporar en su momento, que viene muy a cuento de lo que me estabas comentando en términos de las salsas, ¿no? Porque se trata de desglasar unos huesos. Finalmente eso es lo que le va a dar el color oscuro a la famosa salsa francesa llamada demi-glace. Entonces, si quieres, vamos agregando el echalot. Yo le voy a poner un poco de cebolla y las demás verduras. Tú me dices si así está bien o perfecto, quieres sí. que le Vamos a ponga un ponerle poco más. cebolla. Está perfecto. Tú conoces algunos, me imagino, con mucha precisión, algunos de los menús de las cenas de la corte, Sí, ¿no? se conservan al menos 3 o 4, ¿no? Eran estas grandes comidas Echamos un poco de pantagruélicas, vino a nuestra salsa Richelieu. con esta costumbre de cada comida, de cada plato, Claro. un vino. Y algo curioso que sí se observa es que se sirve chocolate junto con el café. ¿Ah, sí? Sí, es decir, después de Pero la no es que comida- alguien elija café o chocolate, se sirven ambas cosas. No, hay café o chocolate, Claro. pero que es una costumbre que no es... No, es muy reciente para ese momento, Sí. ¿no? Y que algunos autores dicen que parece ser que es una concesión a la cocina mexicana. Y lo que sí se sabe es que se servía en el castillo de Chapultepec chocolate en agua, que es algo típicamente mexicano, Claro, ¿no? claro. Y que, por cierto, yo creo que es como mejor sabe el chocolate. Sí, ¿no? casi enchampurrado, bien batido. Sí. Voy a incorporar a nuestra salsa, que ya ha estado reduciendo el vino y sobre todo quitó el sabor de alcohol, los 2 filetes, y te voy a pedir que le agregues, yo le voy a mover después, un poco de demi-glace. Bueno, esta va a ser mi gran contribución, el echalot, el demi-glace. Tú me dices. Adelante, adelante, adelante. Con eso suficiente, perfecto. ¿Cómo ves? Sí me Vamos graduó a- de cocinero. Te gradúas maravillosamente. Oye, ¿y intervenía Carlota? ¿O se sabe de la intervención particular de Carlota en estos menesteres o los dejaba a sus No, damas? Y a... se sabe que era muy minuciosa en los asuntos de palacio. De eso, Blasio, Dejamos que se... en Maximiliano Íntimo, tiene referencias a que todos los asuntos, digamos, de protocolo, de castillo, de Una ese- supervisora. pasaban por ella, ¿no? Vamos a agregarle, si te parece, que este es el Bueno, toque, la trufa. Esto hay que guardarlo en caja fuerte, ¿no? Casi, ¿no? Entonces le vamos a poner, vamos a Déjame oler. filetear unas trufas. Bueno, le ponemos 4, ya que Yo creo estamos, que sí, ya ¿no? que estamos Nos generosos. lo vamos a comer nosotros, Exactamente, ¿no? ya que estamos generosos. Pensemos en que es realmente Maximiliano, vamos a filetearlas muy delgaditas. Hace un rato que platicábamos cómo trufaban Sí, el guajolote o el El pavo. pavo, se enlutaba, decía, ¿no? Enlutar el pavo, el foie también en Claro. esta vieja tradición. Y no hay referencias a los hongos.
En realidad ya comienza Maximiliano a tratar de poner un poco de orden en los mercados. Veme contando y un mientras poco te coro. y un poco después de la caída de Maximiliano, ya en la época de la República, dado, entre comillas, la frecuencia con que la gente se envenenaba con hongos, se prohíbe el comercio de hongos en la Ciudad de México, y lo que provoca casi un motín. Pues sí, claro, era como un motín como el famoso motín del pan. Tal cual. En su y momento. por supuesto pasa como otras leyes, entonces se pide que hagan un catálogo científico. Claro. Los científicos de la época que no van a acudir a la gente del pueblo que la que conocía, Exactamente, dice que no tienen, que no saben, que referencias necesitan fitoquímicas, tiempo, tal, claro. tal, y al final la ley no se hace valer. Pero eso es una pena, porque en esa nueva cocina, esos cocineros franceses y austriacos podrían haber incorporado mucho de nuestros hongos, ¿no? Porque finalmente hay esta mezcla que hemos insistido en la plática ahora tú y yo, ¿no? La mezcla entre la cocina austriaca que le viene de lo habsbúrgico y la cocina francesa que le viene de la parte belga de... Si no hubiera contacto, no habría cocinas en el mundo, ¿no? Así es. Finalmente un tema de contacto. Pues estamos listos. Bueno, pues yo creo que... Vamos a emplatar esto y si quieres pasamos a platicar un poco acerca de nuestro postre, de la capirotada barroca, que viene de otra tradición culinaria y nos va a permitir seguir conversando. Ya a punto de degustar y de partir esta capirotada barroca, que en realidad no es más que una leche de almendra. Finalmente lo que hiciste es un poco de piñón y un poco de comino, bien molido, y en eso dejas remojando un pan, que ahora puede ser una baguette o un pan de caja hecho en casa, pero con una baguette que te quede suficientemente dura. Y a la hora que montas, es una capa de pan con una capa de esta leche espesa, queso, y al final lo horneamos. Entonces yo te lo preparé antes de que llegaras de la ciudad. Oye, yo lo que tengo que recriminarte es que los piñones son blancos y no son rosas. Los piñones rosas, ¿verdad? son de Puebla, ¿no? Que Pues además que, son exquisitos. Sí, ¿no? totalmente. Es que le incorporamos también un poco al final de cacahuate, pero ya nada más como decoración, y coco rallado. Claro. Entonces, Oye, esto que tienes aquí más que piñón en realidad es cacahuate. bueno, pues muy bien. Y el piñón te quedó ya en el licuado de la leche de almendra con piñón. Oye, y esto del comino es una típica cosa barroca, ¿no? Muy Esto de lo que barroca, platicamos, muy barroca, ¿no? Donde lo exactamente. salado y lo dulce se van entrejuntando, ¿no? Había estas grandes invitaciones, había Sí. no solo el gabinete, sino, y obviamente tampoco el pueblo, pero Había, esta nueva nobleza mexicana, si le podemos decir a la Bernardo de Balbuena en vez de la nueva grandeza, la nueva nobleza mexicana, llega a Palacio frecuentemente. Sí, lo que se sabe nuevamente por Blasio es que el emperador desayunaba habitualmente a las 9 de la mañana, solo 2 personas. Había comida de gran gala o cena de gran gala y comida, digamos, de ordinario. Pero en las comidas de ordinario siempre había invitados. Había como en las familias reales los invitados de siempre, por ejemplo, el abad, ¿no? el capellán de tal, y que se iban sentando por jerarquía, pero siempre algunos invitados, en ocasiones extranjeros. También sabemos que... Porque estos ceremoniales de Estado le cuestan al Estado, pero es parte de la función de tener un rey, algo que no se entiende muchas veces cuando se critica al Segundo Imperio, por fastuoso, por excesivo. Y hay por ahí un par de artículos muy importantes de alguna investigadora del Colegio de México donde explica cómo los reyes comprenden que esta escenografía y sobre todo es lo que se espera, ¿no? Los símbolos del poder empoderan. Que es una puesta en escena. Exactamente. Y entonces este boato, estos protocolos están presentes, siempre están presentes, e incluso en las repúblicas, ¿no? Lo que pasa es que en las repúblicas son menos vistosos y menos elegantes, ostentosos, ¿no? Pero finalmente hay un protocolo juarista que seguramente habrá sido tan complejo en sus reglas y en sus leyes. Por supuesto, y el entierro de Juárez, del que se conserva una crónica, se sabe que fue muy exquisito. Y en cierto sentido, los protocolos sobrios son todavía más exquisitos, ¿no? que estos protocolos. Sí, tienden a la elegancia con esa sobriedad. Pues entonces, igual que en estos ceremoniales, yo ahora te ofrezco, gracias además a tu ayuda, esta exquisita cena y daremos cuenta de otro pedazo excepcional de conversación. Pues sí, hay que comer un pedazo de historia aquí. Así es, muy bien. Muchísimas
Podemos ya degustar el Bueno, nos quedaron, famoso. veremos qué tan bien nos quedaron, ¿no? Bueno, mira la trufa, no se ve nada mal. La salsa, yo no sé si tú requieres un poco más, yo sí le voy a poner Un poquitín, sí. un poquito. ¿Tú te paso. sabías que uno de los platillos preferidos en la corte eran los pavos y las cosas trufadas Mira. de Maximiliano? No, es Cosa un que dices, descubrimiento. bueno, sí, se conservan varios de los, no recetarios, sino de las minutas, y es De las constante. minutas del menú. Sí, y es constante la presencia de trufas, que claro, era como la nuestra, trufa en aceite, pero si hoy es cara, imagínate en aquella... Lo que significaba tener trufa lo suficientemente fresca en Pero la además cocina. para, por ejemplo, para la fiesta del mariscal Bazaine, cuando se Bazaine. casa, se sirve una carne trufada. Fíjate. Y otra cosa que se sirve, bueno, no en esa, sino que también ahora que platicábamos de lo que comían para las idas y las venidas, Claro. era la galantina, que es Hoy es una especie de jamón muy popular, Sí. ¿no? no sé, antiguamente parece que era el ave rellena, Ah, ¿no? Se deshuesaba y se rellenaba de como jamón, ¿no? Claro. Mi abuela lo hacía también. buenísimo. Salud, Buenísimo. Pues nos quedó muy bien, ¿no? Héctor. Pues por Maximiliano, por Carlota, por los héroes Por los héroes que nos que dieron nos patria. dieron patria y libertad y los que nos libertad. dieron algunas de nuestras, como decía algún día Eduardo Galeano, los héroes que nos fundaron también nos fundieron. Nos fundieron, ¿no? Entonces, Bueno, ¿quién era? Era Taibo, Paco Ignacio, el que decía que por eso había tanto terremoto en la Ciudad de México, ¿no? Porque estaban todos los héroes enterrados en el mismo lugar, los héroes de la Revolución, ¿no? Y dice, bueno, ahora ya, por lo menos los de la independencia, ya ya no los sabemos dónde están o si finalmente son los que tenían que ser. Ha sido un placer, mi querido Héctor, y no, bueno, pues habrá que seguramente será la repetir primera estas- de muchas de largas muchas, ¿no? conversaciones sobre Tendremos la que historia. pensar en reproducir alguna de las cenas de Maximiliano.